¿Escuchó lo que me Es dijo? controversial eso, pues Y José, usted permite. pero ya, pues no se ponga así. Oiga, ya tenemos a la invitada. Ya, ok, primo, en la misma onda. O tú, Ramiro, porque tú te das primero. ¿Te parece? O Que Mauricio. Mauricio, que A descuente. doña Tatiana Larrea, consultora y estratega político. Es un gusto saludarla. Va a comenzar esta entrevista. Mauricio Salem, por favor, adelante. Buenos días. Gracias Eduardo. Tatiana, qué gusto tenerla aquí en el panel del diálogo. Bienvenida y Un buenos gusto. días. Gracias, un gusto, un placer estar aquí. Muchas Eh, gracias por la invitación, Mauricio. A usted. Bueno, en ese sentido y en la misma línea, Tatiana, estamos a un mes de la segunda vuelta electoral. Ha pasado ya el 50% del tiempo que debía transcurrir después de la primera vuelta. Y la sensación que hay, y lo hablo por el círculo limitado que podemos acceder, quizá, la sensación que hay es que hoy tenemos dos opciones, la cual la una ha mutado y ha tomado el papel, el rol de ser la opción de la apertura, de la inclusión, de la unidad, incluso cuando sabemos exactamente qué es lo que ha generado a través del tiempo. Y tenemos la otra opción, que es un gobierno que ha venido trabajando a lo largo de un año y medio con el desgaste natural de la gestión de gobierno y que a muchos le llama la atención. Después de la primera vuelta, una serie de actos, acciones que en criterio de muchos, la mayor cantidad de ellos han sido desaciertos en función de decisiones nada más. No hablemos de resultados. Desde el mismo momento en el que en la primera vuelta no se salió a dar la cara a los votantes y de allí cambios en el gabinete, opiniones vertidas en función de quiénes son los votantes de la otra candidatura, y vemos como que el candidato no despierta, como que el gobierno, la candidatura oficial no despierta, está en ese letargo, en ese chuchaqui electoral de la primera vuelta. ¿Es eso lo que se percibe en la generalidad y qué tiene que pasar de aquí hasta el 13 de abril para que las dos opciones capten a ese minúsculo grupo que estoy seguro aún no ha tomado la decisión de por cuál de las dos candidaturas votar? Buenos días, Tatiana. Buenos días, Mauricio, nuevamente. A ver, sí, me encanta eso del chuchaqui postelectoral. Creo que eso es lo que está pasando un poquito, ¿no? A ver, vamos a empezar por acá. Hay una cosa que los estrategas y consultores decimos siempre, que es mejor una estrategia mala que no tener estrategia. Eso es como una premisa, ¿no? No es el caso ahorita en esta elección, pero sí lo que hay que decir en esta elección es que estas estrategias, bien, buenas o malas que tengan las dos candidaturas, deben empezar a rendir fruto. Es difícil, muy difícil esta segunda vuelta, Mauricio, porque estamos viviendo casi un reprise de la segunda vuelta anterior. Es decir, vamos a un tercer escenario similar desde la segunda vuelta del 23, la primera del 25 y vamos otra vez a lo mismo. Es casi un refrendamiento entre dos candidatos que eh, ya no son nuevos o son una novedad para el electorado, ya los conocen. Luisa González ya fue candidata, su partido es conocido y el presidente candidato pues ya fue la novedad del año anterior, hoy está en el mandato. Y ese doble rol de ser presidente y candidato pues siempre puede tener una ventaja, pero también una desventaja, ¿no? Porque tiene que hacerse cargo de gobernar mientras hace campaña o tener ese doble rol. Así como es mejor tener una mala estrategia que no tenerla, hay otra premisa que usted hacía referencia, Mauricio, y es saber reaccionar ante eventos de campaña como son, por ejemplo, el debate electoral o la primera vuelta, en este caso que nosotros tenemos balotaje, ¿no es cierto? Y ahí es donde puede haber chuchaqui o no. Y yo creo que ahí podremos hacer una comparación. Cuando pasó lo del debate, cuando fue el debate, el post-debate del presidente Noboa, candidato, fue muy bueno. Él se posicionó con sus acciones y su estrategia, se posicionó como el gran ganador del debate, lo cual le llevó a un impulso hacia el final de la primera vuelta muy fuerte, que incluso él mismo llegó a
a decir que había la probabilidad de ganar en primera vuelta, lo cual le puso en el súper fuerte, ¿no es cierto?, en la percepción ciudadana. Pero así como no logra, como logra reaccionar súper bien en el post-debate, cuando ya pasa la primera vuelta, ahí sí reacciona muy mal. Y eso le va a costar. Y eso es lo que estamos sintiendo, es un coletazo de una mala reacción del día de las elecciones. Eso es algo que suele suceder, no es que solo a él le ha pasado en otras campañas, y es algo que sí marca el rumbo de la segunda vuelta, marca esa percepción, esa sensación de como que no avanza, no acaba de despegar, hay errores, etcétera. Eso es lo que está pasando. Es un chuchaqui que no lo pudo procesar. Pero así como dice, y para aterrizar esa misma idea, así como manejó bien el postdebate, ¿producto de qué? De que el presidente candidato iba a un debate en el cual la percepción global era de que todos lo iban a triturar y lo iban a aplanar, y eso no ocurrió. Entonces no es que él ganó un debate, pero no lo perdió, y al no perderlo fue un triunfo natural para él. Y en ese aspecto se vuelve lo mismo, una especie de similitud en esta segunda vuelta. Al haber una elección tan pareja, el que menos errores comete es quien tiene más chance de ganar. Y quien más errores comete es el que está más expuesto. En ese sentido, si estás más expuesto, trata de afinar las acciones que llevas adelante para que esos errores se mitiguen. Pero no es lo que hemos visto. No es lo que hemos visto. Sin embargo, es más fácil ser la contraparte. El que no se equivoca es el que no hace nada. Y quien no está haciendo nada y está haciendo solo campaña, tiene menos opciones de equivocarse. ¿Es así realmente como se puede percibir una segunda vuelta tan ajustada como la que está? Así es. La tercera premisa que les voy a decir hoy día es, nosotros decimos, gana quien menos se equivoca, ¿sí? En una campaña de primera vuelta uno tiene que hacer el esfuerzo por posicionar imagen, propuestas, conquistar al votante. En la segunda vuelta, que ya solo quedan dos opciones que no necesariamente son las preferidas de todo el electorado, en este caso solo del 12%, porque el 88% ya está ocupado. Hay un 12% que falta, que tienen que disputarse las dos candidaturas. Va a ganar el que menos errores cometa, porque ese 12% que falta no es fan ni del uno ni del otro, ¿sí? Entonces hay que portarse, pero así como cuando estás buscando novio, ¿no? Hay que portarse bien, pues, ¿no? O conquistar a la suegra, imagínate, es bien complicado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí, lo que tú dices es bien importante, porque una cosa es ser solo candidato y dedicarte todo el tiempo a tu campaña. Te sientes mucho más libre. Yo he estado en campañas de reelección y de no reelección. Cuando tú haces la campaña de alguien que no está en funciones, es mucho más holgado, porque tienes mucha más libertad de tiempo, de concentración, e incluso hasta de proponer cosas, ¿no? Puedo proponer más cosas que el que está en funciones. Cuando es una campaña de reelección, es mucho más complejo, porque tienes ese doble rol. O sea, por más que pidas licencia, que en este caso el presidente no la pidió, pero eso es otro tema que ya hemos debatido mucho, no puedes dejar de estar pendiente del gobierno y de lo que pasa. Todo lo bueno que pase, puedes aprovecharlo, y todo lo malo que pase, te lo van a reclamar. Entonces es un doble estatus súper complejo de manejar. Recordemos un poco en la historia reciente, las reelecciones que hemos tenido, las únicas reelecciones que han habido son las de Rafael Correa. Y acuérdense, cuando él era candidato y era presidente, también la oposición decía, hey, pero es que él tiene la ventaja porque le están calificando bien su labor. Esa es la ventaja. Entonces, claro, tenía chance de ser reelecto. Pero también decían, bueno, pero la oposición no tiene ninguna otra responsabilidad que solo estar machacando al que esté en funciones. Eso va a pasar en reelección, por eso es complicado. Por eso los errores del que está en funciones, si quieres, tienen un peso más fuerte que el del candidato que está corriendo por fuera. Eso también sucede, ¿no? Y es un país complejo, ¿no? Así es, Tatiana. Muchísimas gracias por tu intervención. Un gusto saludarte a la distancia y pronto seguiremos conversando
Damos paso a cabina, me parece que Ramiro tiene más inquietudes para ti. Gracias, Mauricio. Tatiana, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. ¿Cómo está, Ramiro? Qué gusto. El placer es mío. Es un país complejo y es un país de contradicciones. Esta es la tercera vuelta, porque la primera fue el balotaje de la elección pasada, el balotaje que hubo en esta primera vuelta que la transformaron en segunda, y esta es una tercera vuelta. Y voy a coincidir con usted que el que comete menos errores es el más opcionado, y el que tiene más opciones de cometer errores y aciertos es el presidente en ejercicio porque tiene todo el naipe, pues. Es el dueño del naipe, es el dueño del estadio, es el dueño del público. Claro, lo pueden subir en hombros o lo pueden sacar pifiando. Entonces, eso es a lo que se está enfrentando. Pero los otros tampoco están amarrados ni son mancos. Lo que yo veo es que el ciudadano presidente ha escogido una suerte de acupuntura territorial. Va sectorizando determinadas partes como tácticas de guerrilla, entra, ataca y sale, mientras que la otra parte está más ampliamente en territorio, peleando no el 12%, peleando el 8%, y de ese 8% va a haber un alto índice de voto nulo. Por tanto, lo que yo creo que se está peleando es muy bajo y la diferencia va a ser muy poca. Con esta introducción bastante larga que le he hecho, Tatiana, ¿no ve que la estrategia de la señora Luisa González termina siendo más favorable porque es evidente que sus errores van a ser de menor percepción que los errores del presidente? Puede ser, yo creo que los errores son errores, así que ambos tienen todo el chance de cometer errores, lo que deberían hacer es evitar. Creo, como les decía Ramiro, el error en gobierno de un candidato que va a la reelección pesa mucho más porque tiene incidencia en la vida cotidiana y en las decisiones del país. Y es un país que, como les decíamos, es complejo y que ahorita atraviesa una situación multicrisis, ¿no? Ahorita mismo el tema del invierno, el tema de los reclamos por asignaciones a los GADS, el tema del campo SACH, etcétera, etcétera, es una situación complicada. Entonces esos errores pueden costar. Del otro lado, por supuesto que pueden cometer errores y cada campaña estará pues pendiente de eso, ¿no? En cuanto a los votos disponibles, hay una situación también que hay que considerar. Este empate en el que están tan cerrado y con tan poco voto disponible, no solamente es el voto que pueda irse al nulo o al blanco, hay un voto blando de ambos candidatos que en la segunda vuelta, dependiendo qué haga cada campaña, podría también modificarse, ¿no? O sea, no creo que ninguna de las campañas debe considerar que ese 47, 45, por ahí que tuvieron, que al final, o 44, 45, no, 44 los dos, casi divididos quirúrgicamente, Tatiana. Pero déjeme detenerla ahí porque usted está diciendo algo que yo he venido sosteniendo y que casi nadie me ha hecho caso, que pueden irse cruzando votos de una candidatura a la otra porque no están escritos sobre piedras un segmento. Pero lo que yo veo es que más probable es que se pasen de la candidatura del presidente Noboa hacia Luisa que de Luisa al presidente Noboa. Yo lo veo así, no sé cómo lo ve usted. Claro. Es una probabilidad y sí, yo coincido en eso, ¿no? Lo digo no por mi sensación ni por no, yo digo por lógica y por lo que veo, por nada. Nosotros, bueno, todo el tiempo estamos midiendo opinión pública y lo que hacemos es tratar de comprender el comportamiento del elector, ¿no? Y sí hay señales de eso. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la votación que obtienen los dos candidatos en esta primera vuelta, que se comporta como una segunda, muchos de esos votos, digamos, una cantidad de esos votos son extra a su voto duro. El voto duro es el voto que va, que no se mueve, ¿sí? Yo siempre comparo el votante duro con la mamá del candidato o de la candidata.
O sea, ese voto, por más que te portes mal, por más cualquier cosa, es tu mamá y no va a dejar de votar por ti. Mamá es porque mamá. es tu mamá. Entonces, ese es el voto duro, el que justificará cualquier cosa, le ve guapísimo, guapísima, inteligentísimo, y punto. O sea, ese no se va a mover. Pero ambos superaron en votación ese voto súper leal y súper duro. Por lo tanto, todo lo que queda ahí es un voto que muy probablemente puede moverse. Es lo que nosotros solemos llamar el voto más blando. Y por supuesto, la mayor probabilidad de que si se da ese movimiento, la migración podría ser hacia la candidatura de Luisa González. ¿Por qué? Porque quien podría llegar a decepcionar, en un lado, es la gestión o algún error de gobierno, ¿sí? En el lado de Luisa González, si ya votaron por ahí, el tema que fuerte de ataque que ellos tienen, que es el ser correísta, el ser de Correa y bla, bla, ya está. O sea, ya lo hicieron. Entonces es más difícil que digan, ay, me di cuenta que ha sido correísta, me cambio de lado, ¿no? Correcto. Entonces, por eso yo coincido con usted que eso puede llegar a pasar. Tatiana, ¿le puedo hacer una pregunta temeraria? Porque le digo que es temerario lo que le voy a preguntar. ¿Usted cree posible que alguno de los dos candidatos saque menos votos que en la primera vuelta? Difícil. Creo que sería difícil, lo que no es imposible es que puedan bajar un poquito su voto, pues, o todo puede pasar. Faltan 5 semanas. Estoy diciendo que es temerario lo que acabo de decir. Es probable, pero creería que para eso tiene que pasar algo muy, muy grave, que espero que no sea algo, una tragedia, algo que nos pueda afectar a todos, ¿no? Pero puede ser, claro que puede disminuir, justamente por esta conformación del voto de cada uno, ¿no? Eso que tuvieron ahorita no es el voto súper leal, entonces puede haber una variación. Como está la cosa, parecería que no, porque está tan cerrado que lo que va a pasar es que vamos a llegar así a un caminito súper cerrado en el que un voto, 2 votos va a definir, ¿no? Y ahí lo que sí tenemos que pedir desde la ciudadanía, la consultoría y los medios y todos, es que por favor haya transparencia, haya responsabilidad, madurez política para asumir lo que se nos viene en 5 semanas, que lo más probable es que sea un resultado súper ajustado, ¿no? Es correcto. Solo antes de darle a Cecilia, esas cosas que pueden pasar, como en España, lo que sucedió en Atocha, nada más que voltearon una elección. Y sí pueden pasar cosas en el camino. Cecilia, te paso. ¿Cómo estás, Tatiana? Qué gusto saludarla. Gracias por sus comentarios. Hay un recurso que se utiliza mucho en los políticos, que es esta percepción de que empeorará antes de mejorar. Y este es un recurso que han utilizado pues políticos alrededor del mundo. El presidente actual no ha sido ajeno a esta narrativa, porque eso le da ventaja a cualquier persona que llegue al cargo, ¿no? Si las cosas mejoran, es una buena gestión. Si están empeorando, es porque vamos a estar pronto mejor. Pero en esa situación donde vemos hace estas semanas nada más una ola increíble de violencia que se mantiene en Ecuador, ¿ese discurso basta o ya tiene que cambiar esa narrativa? A ver, el problema es que nosotros hemos vivido ya 2 campañas, casi 3, ¿no? Digamos, las 2 últimas con un tema súper fuerte de violencia, que es un tema inédito en el Ecuador. Ha habido delincuencia, ha habido épocas que son más complicadas los temas de seguridad ciudadana, pero la violencia vinculada al crimen organizado es algo que lamentablemente llegó al Ecuador recientemente. Y ha atravesado las 2 últimas campañas. La campaña anterior con magnicidio, o sea, ya terrible, pues, ¿no? A ver, es un tema que no puede dejar de tratarse, es un tema que está ahí latente. En la investigación que hemos hecho, nosotros hemos detectado grupos de personas que dicen no se ha hecho nada en el tema y por eso castigan electoralmente al gobierno y al candidato presidente, porque sienten que la situación sigue igual, que sigue habiendo sicariato, que sigue habiendo extorsión, vacunas, narcotráfico, etc. Y hay otro sector que dice, sigue habiendo problemas, ha parado un poquito y es muy poco tiempo. Esos son como un poco los argumentos que tienen los electores en torno al tema de seguridad. Es un tema que no puede dejar de tratarse porque es el tema que
está consumiendo la tranquilidad y todo en la cotidianidad de la población, ¿no? En mayor o menor escala, dependiendo el lugar donde viven, pero es un tema que está ahí presente. Usar ese tema como campaña electoral es, se lo puede usar como propuesta, como decir, a ver, vamos a hacer esto para mejorar estos temas. Usarlo antiéticamente para jalar votos, o sea, por ejemplo, digo, en un supuesto no consentido, que se utilice un tema así, que haya un acto de violencia provocado, eso sería inadmisible. Yo creo que como país tenemos que estar bien claros de eso, que no todo se vale en la política. Este país sufre mucho, está sufriendo mucho, no se merece sufrir más. Es un tema súper serio, que debe ser tratado por ambas candidaturas, sobre todo entendiendo que además cualquiera de los dos en 5 semanas puede ganar la elección, y hay uno que ya está gobernando. No puede ser un tema que sea manipulado y manoseado electoralmente, ¿no? Y una pregunta más para continuar pues mi intervención. Este problema que tiene actualmente el presidente Daniel Noboa, una riña que hemos podido evidenciar con el alcalde Aquiles Álvarez, que personalmente considero no aporta a la madurez política, ¿perjudica a la imagen de Daniel Noboa o no? Las riñas y las peleas, las broncas, los insultos, lamentablemente se han vuelto casi una constante, ¿no? Yo creo que eso no aporta no solamente a una campaña, no aporta a la salud política del país y a la convivencia social, ¿no? Yo creo que el tema de que las autoridades, sobre todo, que son los más visibles, los que dirigen lugares, el país, las provincias, las ciudades, creo que si entran en esa dinámica, pues, para mi forma de ver, creo que lo que hace es dañar la convivencia y dañar el respeto, esa armonía que debe existir en una sociedad diversa, pero que puede expresar sus opiniones, sus intereses también, porque la política es de intereses. Creo que no ayuda. Yo la verdad creo que no ayuda. Habrá los hinchas del uno y del otro que dicen, ¿cómo le dio? ¿Cómo le dijo? ¿Le fregó? Pero eso no nos ayuda. Yo creo que el Ecuador necesita urgentemente sentarnos tranquilamente a llegar a acuerdos comunes para solucionar gravísimos problemas que tenemos, que solo siguen empeorando y que necesitan el aporte de todos los sectores, ¿no? Y para eso se necesita, pues, bajar un poquito las rachas, bajar el volumen y dejar de agredirnos, ¿no? Creo que eso no ayuda en ningún sentido. A veces cuando yo digo esto me dicen, pero la política es así, a la gente le encanta. Yo les puedo asegurar que la mayoría de ciudadanos, por los estudios que hacemos, no está conforme con eso, no le gusta la pelea, se siente angustiado por esa pelea. Porque esa pelea entre políticos lo que hace es aplastar al ciudadano, dejarle sin oportunidades, excluirle por broncas de otros, ¿no? Entonces creo que eso no aporta y deberían pensarlo bastante y eliminar, por el bien de todos. Coincido con usted, Tatiana. Eduardo. Buenos días, Tatiana. Qué gusto de saludarla. Es Eduardo Mendoza Paladines. Qué gusto de verla y saludarla. Oiga, qué interesante es escucharla siempre aquí y qué bueno que esté con nosotros en I99 TV y 99 FM, 98.9. Suscribo Gracias, todo lo que usted dice, absolutamente todo, lo suscribo. Considero que las peleas no aportan nada. Puede haber dicen los gringos, un misunderstanding, un misconcepting, o sea, puede haber un desentendido, ¿verdad? Pero lo otro, me parece que en una época tan complicada para el Ecuador, cuando queremos escuchar en positivo qué se va a hacer para salir de todos los problemas, hoy el más grave, la lluvia, la delincuencia, el trabajo, bueno, en fin. Y me gusta lo que usted dice, la mayor parte de la gente quiere escuchar propuestas, cómo vas a hacerlo y qué lo vas a hacer. Yo coincido con usted en algo, esto está para cualquiera de los dos, o sea, no hay resultado que se pueda prever. Y noto, vamos a ver si coincidimos porque hacia esto va mi pregunta,
que en la primera vuelta hubo mucho triunfalismo del gobierno nacional diciendo que ganaban en primera vuelta, ganaron, pero no fue así. Pero ahora noto lo mismo de la lista 5. Los veo muy triunfalistas, vamos a ganar, ya vienen todos los que no están aquí y vamos a hacer esto y lo otro. ¿El triunfalismo es bueno? ¿Cree usted que es bueno ser triunfalista? Esa, Eduardo, es una discusión que tenemos siempre que hay una campaña, siempre que, por lo menos yo siempre que participo en una campaña tengo ese mismo debate con mis clientes. Suelen creer los políticos y las campañas que mientras más dices que vas a ganar, vas a ganar. Y no es así. La elección se gana con votos. Y la elección, por lo tanto, se gana cuando vas conquistando la mayor cantidad de votos. Y no le vas a conquistar al votante solo diciéndole yo voy a ganar. Porque puede ser que el que digas yo voy a ganar y estoy seguro de ganar, lo que haga es que primero tu militancia y los que te apoyen se relajen. Ese es uno de los principales riesgos en campaña. Yo siempre les advierto eso cuando hago campaña. Si ustedes le dicen a la gente, ya gané, le estás diciendo, ya no te necesito. Entonces, relájate, igual yo ya gané. ¿Sí? Y eso es un gran peligro operativo incluso de las campañas. Frente a la opinión pública, lo que tú haces al decir, yo ya gané, pones en alerta a quienes no quieren que gane. ¿Sí? Y hay votos que te tienen, por ejemplo, en este país es muy común que el votante se mueva por miedo. El último votante que va quedando, lo que decide es quién me da menos miedo. Y si tú le generas un poquito de miedo y le dices, ya gané, se va a activar por lo otro. Entonces hay que ser muy finos en eso. Y peor aún, si lo que le pasó al presidente Noboa en la primera vuelta, que no es el único que le ha pasado, les ha pasado, es una cosa bien común, lamentablemente, en las campañas en todo el mundo, que te crees que ganaste en primera vuelta, o que te crees un resultado, crees que vas a tener un resultado, y no es el que esperabas, y te da lo que decía Mauricio al comienzo, un chuchaqui seco o terrible, ¿no es cierto? Porque no tuviste y no puedes disimular tu malestar. Eso, para mí, el triunfalismo es algo que no aporta. Eso de poner encuestas de yo voy ganando con 20 puntos, ¿para qué? ¿Para qué si es mentira? Claro. De hecho, nosotros cuando investigamos, tenemos una pregunta, una variable que mide el triunfalismo, no para decir, todos creen que ganamos, ya ganamos. Más bien, yo lo que uso eso estratégicamente es para irlo controlando, para que los segmentos que yo detecto no se crean ya ganadores. La elección se gana cuando se acaba de contar el último voto y cuando el CNE te dice ganar. Sí, señor. No hay. Así es. Y eso es como el fútbol, digo yo siempre. El fútbol termina cuando el árbitro pita. El básquet termina cuando el árbitro pita. O sea, siempre esto no es hasta el campeonato. Final. Sí. El campeonato. Porque si no das la vuelta una fecha antes y no. No, así. Quiero agradecerle su gentileza y su amabilidad. Vamos a volver a conversar muy pronto. Me ha encantado poderla saludar y conversar con usted personalmente. Le mando un abrazo a nombre de I99, de este programa que se llama Diálogo, y gracias por sus tan claros y sobre todo didácticos comentarios, ¿no? A nosotros nos enseñaron en periodismo el primer año que teníamos que hacernos entender y hacer una entrevista que le entienda a un niño de preparatoria a un señor que tenga 99 años. Creo que en este momento lo hemos logrado. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Encantada. Muy bien. Vamos a pagar el corte comercial diciéndoles que después de este corte viene la primera dama de la nación, la señora Lavinia Balbonense de Noboa, con quien vamos a conversar. Vamos al corte y regresamos.